Se buscó ex profeso un sitio poco poblado, se buscó una ubicación en la que no hubiese una población cercana con cierta importancia, porque el objetivo inicial era construir un monasterio. La fecha de construcción del monasterio completo, las últimas excavaciones arqueológicas la sitúan alrededor del año 700. 11 años después entran los musulmanes y la capacidad de decisión de los parientes reales visigodos ya no era la misma, ¿no? Quien mandaba no eran ellos. Escuchábamos en este fragmento de un reportaje de televisión de Castilla-La Mancha Televisión a Julio Porres. Julio Porres es miembro de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas y quizá una de las personas más involucradas en el tema que vamos a abordar en los próximos minutos, la iglesia de Santa María de Melque. Es un templete, un santuario, una ermita visigoda, fechada entre los siglos VII y VIII, que en estos meses se celebran los 50 años, el 50 aniversario de que la adquisición de la Diputación de este monumento para su puesta en valor y sobre todo pues darla a conocer e investigarla de una manera pues mucho más profusa a como se había hecho hasta entonces. Este trabajo precisamente está en manos de nuestro invitado, Rubén Pérez, que es arqueólogo de este proyecto de Santa María de Melque. Rubén, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, buenas, ¿qué tal? Rubén, muchas gracias. La iglesia, como escuchábamos ahora en la voz de Julio Porres, parece que está en medio de un desierto, en medio de la nada. Es también un poco la idea que se buscaba, ¿no? Por ese elemento también monasterial que rodea a esta iglesia de Santa María de Melque. Sí, responde a esa ubicación como monasterio, pero también en parte una función económica de explotar tierras que hasta entonces no habían estado puestas en valor, por así decirlo. Melque podemos situarla en torno al finales del siglo VII, ¿vale? Y lo que responde es a un proceso de cristianización que se produce en época visigoda, tanto del mundo rural como del mundo urbano, que en el mundo rural tiene su auge a lo largo del siglo VII. Sabemos que en torno a la capital, a Toledo, se construyen varios de estos monasterios situados junto a las principales vías de comunicación y que van a tener una doble función, por un lado cultural y artística y por otro lado económica, como centros de explotación, tanto agrícola y ganadera, pero principalmente ganadera, para controlar sobre todo el pastoreo trashumante, que es una de las principales fuentes de riqueza de las élites del reino visigodo. Quizá ese apartamiento, esa soledad en medio de la nada, entre comillas, claro, es lo que ha salvado, ¿no? Que la ermita, que la iglesia hoy ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación más que aceptable. Pues en cierta manera sí, y también que a causa del proceso de desamortización acabó como zonas labriegas y se fue utilizando pues para almacenar ganado, almacenar herramientas, y eso provocó en cierta manera pues eso de que aunque algunas estructuras fueron alteradas, pero no se demoliera el edificio y haya llegado hasta nuestros días como llegó, siendo eso descubierta o redescubierta a principios del siglo XX por don Jerónimo López de Ayala, por el conde de Cedillo. Estamos hablando de ese monasterio, de esa ermita. Si nosotros buscamos ahora mismo en internet, en Google, que invito a los que nos están oyendo que lo haga, Santa María de Melque, lo que se van a encontrar en Toledo, que no lo hemos dicho, lo que vamos a encontrar es imágenes de la ermita. Pero ¿qué fue del monasterio? Porque siempre, claro, nos imaginamos un conjunto pues quizá mucho más grande, mucho más abigarrado, pero ¿qué fue del monasterio? Pues mira, como tú estás diciendo, Melque realmente forma parte de un complejo monástico del que destacaba la iglesia y sigue destacando, que podemos decir que es una de las joyas patrimoniales de la provincia. Y en cierta manera es el edificio mejor conservado del periodo de época visigoda, pero como formaba parte de ese complejo, las excavaciones e intervenciones arqueológicas, sabemos que el complejo estaba estructurado en torno a dos grandes patios centrales con diferentes estancias, como se ha documentado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Melque, la historia de Melque no solo se sitúa en época visigoda, sino que el edificio va a tener ocupación posterior en época islámica, vuelve a ser otra vez ocupado tras la conquista cristiana por Alfonso VI, y durante la Edad Media y la Edad Moderna se acaba reutilizando la iglesia como ermita rural. Poco a poco el resto de dependencias se irían abandonando del monasterio, aparte estarían construidas con materiales de peor calidad y de peor fábrica que lo que sería la iglesia.
esos edificios se irían viniendo abajo, y el edificio que se conserva como tal es la iglesia, que se convierte en una ermita rural teniendo culto hasta prácticamente finales del siglo XIX. Estamos hablando de un emplazamiento de época visigoda, finales del siglo VII, comienzos del VIII, en donde pues está a punto, ¿no?, de llegar la invasión musulmana, y el contexto histórico en el que fue edificada, pues algunos podrían pensar que no fue el mejor por esa invasión, ¿no?, que se estaba viendo venir. Sí, la verdad es que, bueno, en cuanto a las fechas de cronología, tanto por pruebas de carbono 14 como termoluminiscencia, se sitúa entre mediados del siglo VII y mediados del siglo VIII. De hecho, hay cierto debate entre si es visigodo, si es mozárabe, aunque los datos que hay apuntan sobre todo a ese carácter visigodo. Pero es lo que estás tú diciendo, estamos en un momento de descomposición del reino visigodo, pero aún así las élites, en cierta manera visigodas, quieren seguir demostrando su riqueza, su poder y ese control que tienen del territorio con la fundación y construcción de estos elementos monásticos. La idea inicial era un templo con una presencia mucho más rica, mucho más lujosa, más atractiva, y el medio en que aquí se completó la decoración del templo era no haciendo tallas en piedra, sino en estuco. En el arranque de estos grandes arcos que forman el cimborrio, pues se ve todavía cómo hay unos roleos, el arranque de una decoración que cubría toda la parte superior del templo, y que los restos de pintura que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas indican que debió estar toda ya coloreada con motivos vegetales, seguramente, ¿no?, que venían a representar un ideal que está en el cristianismo desde el principio, que es la recuperación del paraíso terrenal, ¿no? Escuchábamos un nuevo corte de este reportaje de televisión de Castilla-La Mancha, en donde Julio Porres nos ilustraba un poco sobre el aspecto físico, ¿no?, que debió de tener esta iglesia de Santa María de Melque en la provincia de Toledo, en el sentido de que nos imaginamos la ermita, la iglesia tal y como está en la actualidad, pero en aquella época pues debió de tener mucho más color, con un significado, pues con un aspecto mucho más didáctico, ¿no?, también para mostrar pues contenidos teológicos a las personas que asistieran allí a misa. Rubén Pérez, arqueólogo, esta pintura se conserva en parte. ¿Habéis conseguido recrear, reconstruir, poder imaginar cómo fue la pintura original de la iglesia? Pues mira, se conserva la decoración estucada, se conserva en los arranques de los grandes arcos del crucero. Sabemos que representaba ahí diferentes roleos y motivos vegetales, y ahí en el centro de interpretación y en una publicación que hay de Diputación sí que hay unas recreaciones como podía ser el aspecto del edificio en su momento de mayor esplendor, en época visigoda. Lo que tenemos que hacernos a la idea es que era totalmente diferente a lo que es hoy en día. De hecho, una de las cosas que sorprende es que yo lo que les recomiendo siempre a la gente cuando visita Melque, tú al acceder al interior de Melque te sientes, no sé, te sientes rodeado de un halo mágico. Pero el imaginarte que lo que tú estás viendo, por así decirlo, hoy en día son los muros desnudos, que intentas imaginarte esa iglesia con la decoración estucada, la presencia de altares, canceles y otra serie de elementos como lámpara, vasos sagrados, cortinajes, darían al edificio, le dotarían de un aspecto totalmente diferente a lo que es hoy en día y mucho más rico. No lo he comentado, Santa María de Melque está en San Martín de Montalbán. Eso no hay que olvidarlo, lo acabo de mirar en internet, para que quede todo bien claro. Y ya se estaba hablando de magia, se estaba hablando también de alguna forma del misterio de esas pinturas. Rubén Pérez, arqueólogo, no quería acabar esta entrevista sin preguntarte, seguramente por uno de esos temas que te habrán cuestionado en más de una ocasión, que es la Mesa de Salomón, que en muchas ocasiones se ha vinculado con la iglesia de Santa María de Melque, esta especie de grial misterioso medieval, ¿no?, que tiene como referente, como escenario también la iglesia en la que estáis trabajando. Pues sí, la verdad es que sabes que en torno a Toledo hay un montón de leyendas, de historias. Melque es una de los edificios que más misterio, más magia
guarda, y de hecho se supone que es uno de los motivos, también la leyenda lo que cuenta, porque las tropas musulmanas es uno de los primeros objetivos lo que tiene llegar a Toledo para intentar saquear y recuperar todos esos tesoros, pero como bien sabes, mucho de ello se queda en la leyenda, en el misterio, por ejemplo lo que ocurre con el tesoro de Guarrazar, el por qué ese tesoro acaba ahí, por ejemplo, oculto y aparece en el siglo XIX de forma casual. Bueno, de momento vosotros en Santa María de Melque estáis haciendo un trabajo más consolidado, con los pies sobre el suelo, más pragmático, con los elementos que tenéis a vuestra disposición, y también creando actividades y talleres, muchos de ellos infantiles, ¿no?, para dar a conocer no solamente esta iglesia, sino también el mundo visigodo, que es uno de esos grandes olvidados de la historia medieval española. Pues sí, la verdad es que en época visigoda afortunadamente ya no se sigue estudiando la lista de reyes godos, pero sí que en cierta manera en los currículum educativos de los diferentes niveles se pasa muy por encima. Es como un periodo bisagra, pasamos de época romana a época medieval, andalusí y reinos cristianos, pasando muy de puntillas por el periodo visigodo. Y lo que se ha apostado, tanto desde Diputación como parte del equipo de pequeños arqueólogos, se ha apostado por poder reforzar ese periodo, más que aparte porque la provincia de Toledo es un periodo muy importante, se están excavando diferentes yacimientos y poniéndolos ahora hoy en día en valor, se ha creado una ruta de visigoda para toda la gente que quiera conocer esos yacimientos, y lo que te decía, desde un punto de vista educativo se ha trabajado en dos aspectos. Por un lado, en la creación de un cuento histórico que se llama Toledo, los últimos visigodos, que es el tercero de una colección de cuentos históricos de la provincia de Toledo, y también en un taller didáctico que se comenzó a impartir el año pasado para todos los centros educativos de la provincia, para tanto colegios como institutos. Se adapta a los diferentes niveles educativos y vamos a conocer el mundo. En el taller lo que hacemos al alumnado es darle a conocer el mundo visigodo, pues viendo diferentes aspectos y sobre todo a través de los datos que nos ha aportado la arqueología hoy en día, que nos permiten conocer ese mundo y esa realidad visigoda mucho mejor. Vamos a conocer la ciudad visigoda, el mundo rural, el mundo funerario, la arquitectura, la orfebrería, y en la parte práctica los alumnos lo que hacen es decorar una fíbula aquiliforme a escala, reproduciendo el proceso de la técnica cloisonné empleado por los orfebres visigodos. Una actividad fascinante. Estaba pensando ahora que quizá el elemento que consolidaría vuestro trabajo en Santa María de Melque sería encontrar un par de buenas coronas votivas como las de Guarrazar, que eso implicaría también pues cierto empaque, ¿no?, al trabajo. ¿Habéis investigado en las necrópolis, en yacimientos, en la zona? Imagino que la cultura material también aportará información sobre este lugar y su historia. Claro, mira, de hecho una de las interpretaciones es que probablemente Santa María de Melque no solo se construye como iglesia, sino también como edificio funerario, como panteón funerario. Dentro de la iglesia, en el brazo sur, hay un arqueosolio, un arco que es como se denomina, para albergar un sarcófago, y todos los datos apuntan que ese sarcófago pertenecería a una persona importante, o de la nobleza, muy probablemente incluso emparentado con la casa real o de la propia casa real, ¿vale? Aparte, el edificio de Melque, como hablábamos con el tema del estuco, es un edificio en cierta manera diferente al resto de edificios de época visigoda, que se caracterizan por la decoración con escultura decorativa. Todo está apuntando a que en cierta manera es un edificio singular dentro de la arquitectura visigoda. Necrópolis, se conoce la primera necrópolis del monasterio, que está situado junto a la entrada, y hay otro edificio, otra parte, un anexo a la iglesia de Melque, que ha tenido diferentes interpretaciones, como un pequeño claustro, una zona para albergar reliquias, y que la interpretación actualmente más válida es que se considera que fuera un osario. Lo que parece ser es que en esa primera necrópolis eran enterrados los monjes del monasterio que fallecían, y cuando el cuerpo se había descompuesto se sacaban los huesos de las tumbas y se juntaban todos en ese osario. ¿Para qué? Pues para que mantener una norma de los monasterios medievales en la que los monjes estaban juntos tanto en vida como en muerte, como en la hora de la muerte. No somos nada al final. Polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Sí. Que ya dijeron los profetas.
me atreveré a decir. Rubén Pérez, arqueólogo de este magnífico espacio Santa María de Melque, en San Martín de Voltamán, en la provincia de Toledo, con el que hemos redescubierto la historia de esta iglesia, la historia de esta ermita, la historia de este santuario monástico a mediados del siglo VII y a mediados del siglo VIII, 100 años de existencia, para un origen, desde luego, que se ha desarrollado en el tiempo hasta prácticamente nuestros días. Lo dicho, Rubén, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y nada, invitar a todos los oyentes a que se acerquen, si no conocen Melque, a descubrirlo y a descubrir toda la zona que es maravillosa, todo el entorno donde se ubica, y una iglesia que les va a enamorar. Así lo haremos. Muchísimas gracias, Rubén. A vosotros, muchas gracias. Un saludo.